Continuamos con la unidad 3 de Dirección General, Gestión de Proyectos. Esta es la tercera parte de 4 que componen esta unidad. Repasemos rápidamente los conceptos más importantes del libro de la guía de la gestión de proyectos. Y recuerden que está organizado en 5 grupos de procesos: inicio, planificación, ejecución y cierre. Y todo ello está monitoreado y controlado, que ese sería el quinto grupo de procesos. Recuerden que no son estrictamente secuenciales. Y comprendíamos 10 áreas de conocimiento: integración, alcance, cronogramas, costos, recursos, calidad, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. Vamos entonces a nuestra próxima área de conocimiento. Gestión de costos. Entonces, esta se identifica con el número 7 en el PMBOK. Bueno, la gestión de costos, además de involucrar todo lo que tiene que ver con el presupuesto del proyecto, se utiliza parte de esos conceptos al principio, al inicio del proyecto. En verdad, durante el análisis de negocios, que como vimos en la unidad anterior, es previo al proyecto. ¿Por qué es esto? Porque bueno, todos los métodos de análisis y selección de proyectos en realidad se realizan durante el análisis de negocios. Se recuerda que había necesidades, diferentes alternativas para dar respuesta a esas necesidades y se seleccionaba una de ellas. Entre otros criterios de selección justamente están estos financieros. Existen también no numéricos como criterios estratégicos competitivos, aunque en definitiva siempre son económicos. Y dentro de los que se clasifican como numéricos para la selección de proyectos en este caso, es el tiempo de recuperación, ¿sí? De recuperación de la inversión, a eso se refiere, también se llama payback, el valor actualizado neto, el VAN, el índice de retorno, IR, y la tasa interna de retorno, TIR o TRI. Los motivos por los cuales se puede llevar adelante un proyecto pueden ser por reemplazos de maquinarias, decisiones de expansión como estrategia de expansión. Pueden ser proyectos independientes dentro de la organización, pueden ser o no mutuamente excluyentes. Recuerden que siempre cualquier tipo de solución a la necesidad de la organización va a ser un proyecto. Para que se comprenda mejor cuáles son los criterios de selección económicos que mencionamos anteriormente, como el payback y el VAN, entre otros, hay que tener en claro el concepto de perfil de inversión de un proyecto. Imaginen un proyecto de un reemplazo de una máquina y que se realiza un desembolso inicial, que es el que se ve allí en azul, y ese reemplazo va a generar, vamos a llamarlo por ahora, una ganancia adicional. No es exactamente el término, sino se llama generación de flujos adicionales positivos. Pero piénsenlo como que bueno, el hecho de reemplazar esa máquina me genera 2.000 pesos más por mes o por año, según el análisis que se esté haciendo, que son esas barras que se ven allí en rojo. En base a ello, vamos a ver los diferentes criterios. Antes de ilustrarlo con un par de ejemplos, vamos a definir la terminología utilizada allí, que es el desembolso inicial incremental. O sea, básicamente es cuál es la inversión que realizo al comenzar el proyecto, suponiendo que se hace toda una inversión en un único punto inicialmente. La generación incremental de fondos, como mencionaba anteriormente. Y agregamos aquí un nuevo concepto que es el valor residual incremental. O sea, supongamos que al final del proyecto, esa máquina que fue renovada, que era nueva, después de cierto periodo de tiempo, ya la desechamos y supongan que se vende y eso nos genera algún ingreso adicional ya al final del proyecto. Ese sería el valor residual incremental.
Se observan aquí los 4 criterios para la evaluación del rendimiento de un proyecto. El primero, el denominado tiempo de recuperación, payback, es muy simple. Allí se ve que es el desembolso dividido la sumatoria de la generación de fondos. Para hacerlo con un ejemplo muy simple, imaginen invertir 5 pesos en un proyecto y supongan que el mismo les está rindiendo una rentabilidad de 1 peso por mes. ¿Cuántos meses tardarían en recuperar la inversión? Como habían invertido 5 pesos y tienen un beneficio neto de 1 peso por mes, tardarían 5 meses. Ese sería el periodo de recuperación o el payback. Con otros montos, 100 años es normalmente lo que se evalúa en un proyecto. El criterio de periodo de recuperación de payback es el más simple de calcular, pero digamos que no es el más preciso. ¿Por qué no es el más preciso? Bueno, porque existe un concepto muy importante que es el valor del dinero en el tiempo. Para aquellos que ya han cursado la materia de inversiones de capital o finanzas corporativas, probablemente ya conozcan estos temas. Para los que no, voy a ser muy simple, una explicación sencilla con 2 ejemplos bien a continuación y se van a poder dar una buena idea de qué se trata. A ver, si ustedes le prestan a un amigo 1000 pesos, claramente no es lo mismo que se lo devuelvan a fin de este mes o que se lo devuelvan a fin de año. O sea, si esos 1000 pesos se lo devuelven a fin de año, les va a representar al día de hoy mucho menos. Si yo les preguntara, estuviesen en este momento aquí, les preguntara, bueno, ¿qué preferirías? ¿Los 1000 pesos a fin de mes o 1100 a fin de año? Y tal vez me dirían 1000 pesos a fin de mes. ¿Y por qué? Porque esos 1100, aunque aparentemente es más, a fin de año van a valer mucho menos. ¿Por qué? Porque se va perdiendo, ¿sí?, dinero en el curso del tiempo. Normalmente hay dos factores, uno es netamente económico por inflación y el otro por riesgos, ¿sí? Siempre existe el riesgo de nunca recuperarlo. Bueno, la fórmula que está allí del VAN, valor actualizado neto, es justamente eso, ¿sí? Es la sumatoria del desembolso inicial y esas generaciones de fondos mensuales, ¿sí?, están divididas por una constante, ¿sí?, que se va elevando una potencia. No lo voy a explicar acá en este momento, probablemente en las presenciales en adelante hagamos algún desarrollo de la fórmula. Pero el concepto que les tiene que quedar es que para ustedes entender cuál es el valor actualizado neto, es como que tienen que agarrar cada flujo, ¿sí?, cada generación de flujo de cada periodo e imaginarse que lo cobrarían ahora con un valor menor, ¿sí? Ese es el valor actualizado neto. El valor actualizado neto es un valor absoluto, se va a estar expresado en pesos. Entonces, no es tampoco exacto, mejor dicho, más que exacto, digamos. No es el ideal si lo usamos solos, porque si yo les dijera, hay un proyecto, ¿sí?, que me genera un BAN de 1000 pesos y el otro proyecto me genera un BAN de 2000 pesos. ¿Cuál va a ser el mejor proyecto? Probablemente ustedes me digan el que me deja 2000 pesos. Me siguen ahí, espero. Pero ¿cuál es el inconveniente? Si yo les agregara alguna información adicional y les dijera, no, mira, en realidad el que te deja 1000 pesos vos tenés que invertir 10.000. El proyecto que te deja 2000 pesos tenés que invertir 10 millones de dólares. Claramente me voy a quedar con el que me deja 1000 pesos. ¿Por qué? Porque la relación entre lo que invierto y lo que genero es mucho mejor. Por eso, de allí el C, la alternativa C, que es el criterio del índice de rentabilidad, que es igual al anterior, pero expresado en valores relativos, ¿sí? Es más o menos como si le dijese el valor neto, ¿sí?, actualizado respecto de la inversión, del desembolso inicial. Por último está la tasa interna de retorno, que es
el valor K, fíjense la ecuación C, es el valor K que haría que la rentabilidad fuese 0. Es un número importante, ¿sí?, la tasa interna de retorno, porque ustedes la pueden comparar, por ejemplo, contra algún otro tipo de inversión. Entonces, repito, es el valor K, ¿sí?, que es la tasa de descuento para el cual, digamos, el BAN se hace 0. Entonces, si yo le dijese este proyecto tiene K 11%, yo miro y digo, no, me conviene hacer un plazo fijo, de repente que me rinde más. Bien, eso es conceptualmente cada uno de los criterios de selección de proyectos. Yendo a este ejemplo en concreto, tienen un proyecto a 5 años, donde el desembolso inicial es de 3.000 pesos y tienen generaciones de fondos desde el primer año inclusive de 1.000 pesos. Eso hace que ya el acumulado al primer año es menos 3.000 más 1.000 es menos 2.000. El segundo año agregan 1.000 positivo, con lo cual ya quedan menos 1.000. El tercer año agregan otros 1.000, quiere decir que ahí ya llegan al break-even, o sea, habría un payback de 3 años. Cuarto y quinto ganan 1.000 cada año, entonces ya quedan en 2.000 positivo. Por ende, tienen a la derecha el flujo de fondos, en azul el desembolso inicial, en rojo las 5 generaciones de fondos anuales y debajo el mismo diagrama pero en acumulado. Fíjense que cuando se hace 0 sería en el año 3, recuperé la inversión, ese sería el payback. Van a tener allí en actividades el ejemplo en Excel con las fórmulas correspondientes para que ustedes lo puedan ensayar. El ejemplo 2 lo ven ustedes directamente en Excel, es muy similar al 1. Y pasamos a este ejemplo 3. En este ejemplo 3 tengo 12 periodos, un desembolso inicial de 30.000 pesos y generación de fondos diferentes. Fíjense que ya no son constantes. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 5.500, 6.000, 6.500, 5.000, 4.000, 3.000 y 2.000. Es lo que se ve en el diagrama de barras en rojo. ¿Okay? En azul está el desembolso inicial y en verde nuevamente el acumulado. Fíjense el verde, el acumulado. Repito, fíjense en el verde que del año 7 al 8 pasa de negativo a positivo. Quiere decir que el payback va a estar ¿dónde? Unos segundos para que lo piensen. Seguramente entre el año 7 y 8. ¿Sí? Ese va a ser el periodo de recuperación. Bueno, esto lo pueden nuevamente ensayar en Excel con las planillas que yo les voy a estar enviando. Dejamos de lado por un momento el análisis de inversión para seleccionar proyectos y ahora ya estamos dentro de nuestro proyecto. Estamos ya en el área de conocimiento de gestión de costos y tenemos que empezar a trabajar nuestro presupuesto, o sea, cuál va a ser el costo del proyecto. Si nos remontamos bien al principio, recuerden que el producto, servicio, resultado de este proyecto lo íbamos a desagregar en entregables, cada uno de esos entregables a su vez en otros entregables probablemente, y el último entregable, ¿sí?, de cada fila, digamos, lo llamábamos paquete de trabajo, justamente para diferenciarlo de cualquier otro tipo de entregable. Entonces, ese entregable en particular, que eran paquetes de trabajo, ya se desagregaban en actividades, y cada actividad, como recordarán, se hacía una estimación de tiempos, de duración para cada actividad, y ahora lo que vamos a hacer es una estimación del costo de cada actividad. ¿Qué se precisa para eso? La mejor manera de trabajar. Bueno, se puede hacer también una estimación del mismo tipo que hacíamos para los plazos, ¿sí?, por analogías paramétricas o de 3 puntos, exactamente lo mismo. Entonces, se usa la estructura analítica de trabajo, la WBS o la EDT, como la hemos llamado aquí en español. ¿Qué necesidades de recursos vamos a tener? Para cada actividad vamos a precisar recursos humanos, financieros, materiales, maquinaria. Se hace una estimación de ello. Si vamos a hacer un cálculo paramétrico, tenemos que conocer las tasas, ¿sí?, de los recursos.
La estimación de la duración de las actividades, que ya lo hicimos en la gestión de los plazos. Las estimativas, se puede hacer base en datos históricos. Hay que generar plan de cuentas, ¿sí?, para monitoreo y control, y se hace también análisis de riesgos. Esto se va a ver en detalle cuando abordemos el área de conocimiento gestión de riesgo, pero recordarán en la introducción que decíamos que cualquier incidente que impacte en el proyecto, ¿sí?, seguramente va a tener impacto, va a modificar los costos, entre otras cosas, del proyecto. Una forma alternativa para evaluar el progreso de un proyecto sería ya no, por ejemplo, sobre el diagrama de Gantt o en un PERT y ver cuál es el grado de avance, sino desde otra visión, desde otra perspectiva. Imagínense algo muy simple. Ustedes tienen un proyecto que saben que el total tiene un costo de 100 pesos. Si asumen que todo sale perfecto tal cual lo habían presupuestado y es lineal, y yo les digo, al día de hoy ejecutamos de los 100 pesos que vale el proyecto, hemos ejecutado 50 pesos, ustedes rápidamente van a deducir que estamos a la mitad del proyecto. Bueno, en este ejemplo súper simplificado, lo que les quiero transmitir es que hay una forma, hay una buena práctica de ver el avance del proyecto o de programas, ¿sí?, o portafolios completos, justamente viendo el presupuesto que se ha ejecutado. Hay una cantidad de supuestos para que eso funcione, pero ya lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Bien, lo que podemos decir es, para cada actividad la podemos clasificar en tres: que no comenzó, que está terminada o que está en desarrollo. Esa sería la manera más simple, ¿sí? Entonces, si la actividad está con presupuesto cero es que no comenzó, si está al 100% es que se terminó, y si no estaría el 50%. Otra vez, esto es simplificando muchísimo la metodología. Lo que acabo de explicar muy sintéticamente y simplemente es lo que se llama valor ganado. Entonces hay un método de evaluación de progreso de los proyectos por valor ganado. Ahí les recomiendo que lean en detalle el paper que también puse en anexos para que entiendan perfectamente cómo es. No obstante ello, les comento, hay tres conceptos principales para esto y voy a tomar el mismo ejemplo del proyecto de 100 pesos. Entonces, un proyecto de 100 pesos, el valor, ¿sí?, de ese proyecto planeado es 100 pesos. Bien. Yo miro y digo, bueno, voy a la mitad, exactamente. O sea, me doy cuenta que estoy a la mitad. Quiere decir que el valor que agregué es 50 pesos. Perfecto. Pero ahora incorporo una tercera variable que justamente es para ver otro tipo de desvíos, que es el de costos reales. Entonces yo, imaginen, agarro todas las facturas, de todo lo que pagué, de todas las cuentas, y veo que en lugar de 50 pesos, gasté 60 pesos. Allí, a través de una serie de fórmulas, lo que puedo deducir es que, bueno, desde el punto de vista de avance estoy al 50%, pero desde el punto de vista de costos estoy por encima, ¿sí?, porque gasté 60 pesos para hacer lo que tenía pensado hacer con 50 pesos. Espero no haberlos mareado. Repito, este tema léanlo detenidamente del libro y el paper que subí. Continuamos. Entonces el análisis del valor ganado tiene primero el valor que se planificó, o sea, PV, Planet Value, que representa el valor estimado del trabajo físico fijado para la ejecución. El valor ganado, justamente, que es el valor estimado del trabajo que ya se ejecutó. El costo real, que es lo que realmente se gastó para alcanzar ese valor ganado. ¿Está bien? Entonces, piensen un momento, están las dos fórmulas allí abajo. Ustedes pueden, la más fácil, arranco por la segunda, estimar una variación de costo. ¿De qué manera? Haciendo el valor ganado menos el costo real. Volviendo al ejemplo,
sería, el valor ganado era 50, el costo real fue 60, la variación de costo fue menos 10, significa que estoy por encima del costo planificado. Piénsenlo desde el punto de vista de variación de plazos. Lo importante en esto es que el resultado numérico no está en unidades de tiempo. Tengan muy en cuenta eso, si no se van a confundir. Entonces, lo que les comentaba recién, que era el método de valor ganado para el seguimiento de proyectos, que se hace en base al presupuesto que uno ya tiene. Si bien ya les adelanté cómo se iba componiendo el costo de un proyecto, acá lo vemos en detalle y los diferentes nombres que se le da a cada etapa. La suma de los costos de cada actividad, vamos a comenzar de abajo hacia arriba. La suma, ¿sí?, de los costos de cada actividad, que en realidad son estimaciones porque lo están planificando, ¿sí?, eso va a componer el costo de un paquete de trabajo. Repito, la estimación de la sumatoria de los costos de actividades va a dar la estimación de los costos de paquete de trabajo. Si a su vez suman todos los paquetes de trabajo, van a llegar al costo de un entregable. ¿Por qué dice ahí estimación de cuenta de control? Ustedes en ciertos entregables, ¿sí?, pueden considerar que es un punto que ustedes van a controlar. ¿Sí? No todos, pero algunos van a decir, bueno, en estos entregables yo voy a controlar los costos. Por eso es que se llama estimación de cuentas de control, porque son los entregables sobre los cuales ustedes van a chequear si hay desvíos o no respecto de lo planificado. La sumatoria de todos los entregables le va a dar el costo del proyecto, más precisamente la estimación del costo del proyecto. ¿Está bien? Ahora, hay una reserva de contingencia. ¿Qué significa eso? Que yo voy a agregar un costo que no es aleatorio, que va a ser por las dudas, por si algo sucede. ¿De dónde sale eso? Sale del análisis de riesgos que vamos a hacer luego en la próxima unidad. En el próximo tema más que próxima unidad. O sea, de acuerdo a la cantidad de riesgos, ¿sí?, y los valores unitarios que representan cada riesgo, los valores monetarios que representan cada riesgo, yo voy a tomar un fondo que voy a decir va a ser una reserva para contingencias. Entonces, el costo, la estimación del costo del proyecto más las reservas a esos costos, reservas de contingencia, todo eso se va a llamar línea base de costo. Eso se llama línea base de costo. Entonces, en resumen, la línea base de costo es el costo del proyecto más las contingencias. Hay un concepto más. A nivel gerencia o dirección se puede hacer otro tipo de reserva, que vamos a ver de dónde surge, con lo cual, una vez que se agrega esa reserva de gerencia, de ahí se tiene el presupuesto. Es como que tienen dos contingencias, ¿sí? Una la maneja el gerente de proyecto, que sale de los riesgos, y otro la gerencia, que lo toma de otras estimaciones. Todo eso suma el presupuesto. Pasamos ahora a un nuevo área de conocimiento identificada con el número 8, que es la gestión de la calidad. Según el PMI, un proyecto de calidad es el que se finaliza conforme a lo especificado, tanto desde el punto de vista de alcance, costos y plazos. Esa sería la idea central de la calidad. Los procesos de la gestión de calidad son tan solo 3. En el grupo de procesos de planificación, como vengo repitiendo ya desde el principio, sería planificar la gestión de la calidad. En ejecución es gestionar la calidad, hacer el aseguramiento de calidad. Y monitoreo y control sería controlar la calidad. Existen tradicionalmente 7 herramientas para la gestión de la calidad o control de calidad. Diagramas de causa-efecto, flujogramas, hojas de registro, diagramas de Pareto, histogramas, gráficos de control y gráficos de correlación.
Vamos a ver ahora cada uno de ellos. Probablemente ya conozcan todas estas herramientas, pero vamos a hacer una breve descripción. Diagramas causa-efecto de Ishikawa o espina de pez. La idea es ir encontrando los diferentes motivos, las diferentes razones que causan un efecto final. Y a su vez cada una de esas razones o motivos puede estar causada por otros, ¿sí? Tal como se ve en esta ilustración. Los flujogramas, que ya conocen también, son una manera de representar la sucesión de actividades que conforman un proceso. Entonces es otra de las herramientas muy utilizadas en la gestión de la calidad. La tercera que tenemos es la hoja de registro. Básicamente es un registro de eventos que van sucediendo para saber cuál es la frecuencia. Tengan cuidado de no confundir con una lista de verificación. Una lista de verificación son una cantidad de cosas que hay que hacer y uno va tildando si se hicieron o no. Acá lo que se va tildando es las veces que se repite un incidente o un efecto en particular. La cuarta herramienta que se utiliza en calidad, que es muy utilizada en la administración y gestión, es el diagrama de Pareto. Pareto era un economista italiano que había hecho un estudio y decía que el 80% de la riqueza está en manos tan solo del 20% de la población. Entonces esa relación 80-20, que puede ser 70-30 o la que fuere, pero que son complementarias, o sea, siempre totalizan el 100%, es muy interesante para calidad. ¿Por qué? Traduciendo podríamos decir que el 80% de los problemas están causados por tan solo un 20% de incidentes. La quinta herramienta son los histogramas o los diagramas de frecuencia o de barras, donde uno representa cada situación cuántas veces se repite. ¿Sí? Si está analizando tipos de fallas, cuántas veces se repite cada tipo de falla. Por eso es importante también, tiene una distribución gaussiana en general, y en complemento con Pareto son muy útiles para saber en qué hay que focalizar para mejorar la calidad. Este gráfico de control se complementa con el anterior. El centro, el valor medio, el promedio, la media aritmética de la distribución de frecuencias que se vio en la filmina anterior, sería ese promedio que figura allí. Acá lo que se va notando es cada muestra que se toma donde está ubicada. Y ahí se puede tomar uno o dos desvíos estándar de acuerdo a la precisión que se quiera, y eso va a componer un límite superior y un límite inferior. En la medida que las muestras que se vayan tomando no estén fuera de esos límites, eso implica que el control de calidad está funcionando, ¿sí? Que están pasando todas esas muestras y por ende el lote. La séptima herramienta de calidad son los gráficos de regresión y correlación. Con esto finalizamos esta parte 3 de 4 de la unidad 3. Seguramente recordarán de estadísticas, de administración de la producción, que es un diagrama de correlación. Si no, les sugiero que lean los detalles en el libro. Pero básicamente lo que uno hace allí es toma dos variables. En ese ejemplo se está viendo la presión y la temperatura. Y entonces va anotando, ¿sí?, diferentes muestras, en este caso presión y temperatura, y va viendo que hay un tipo de distribución, ¿sí?, con un grado de correlación, de asociación entre ambas variables. Y esto sirve para predecir diversos resultados. Por ejemplo, yo mirando ese gráfico podría decir si la temperatura es 10 grados, la presión estaría en 10,5 aproximadamente. Bueno, con esto finalizamos esta parte 3 de 4. Muchas gracias.